cuenta, los puntos que puse por aquí son los que ustedes van a trabajar en el RA que se les envió. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de estos puntos para que les quede claro y puedan realizar su actividad. Empezamos con lo que son los objetivos y metas del proyecto. Lo que es un objetivo y meta del proyecto, bueno, creo que es algo que ya se ha venido trabajando o lo han venido trabajando desde prepa, secundaria, pero la meta es el fin último al que se quiere llegar, mientras que el objetivo es el paso que se requiere cumplir para poder alcanzar la meta. El objetivo suele ser un propósito más específico y estructurado que la meta, porque se puede medir y observar los resultados. Vamos a poner un ejemplo de la vida común. Por ejemplo, a mí que me gusta hacer ejercicio, puede ser mi meta. ¿Cuál es mi meta? Bueno, en Semana Santa quiero tener un buen cuerpo porque me quiero ir a la playa. Entonces, ¿cuáles serían mis objetivos? Pues mis objetivos pueden ser hacer ejercicio de lunes a sábado, llevar una dieta sana, dormir 8 horas diarias, tomar de 1,5 a 2 litros de agua al día. Esos son mis objetivos, pero mi meta final pues es tener el cuerpo que yo quiero. Ahora, si hablamos de un proyecto constructivo, ¿cuál es la meta del proyecto? En este caso, ustedes tienen un muro. Yo había hecho el ejemplo de un andador. Entonces, mi meta es construir un andador, no sé, de 10 metros lineales por 2 metros de ancho con la calidad necesaria. Esa puede ser mi meta. Ahora, mi objetivo, ¿cuál sería mi objetivo? Puedo dividirlo en partes muy pequeñitas o puedo irlo haciendo de una forma un poquito más general. Por ejemplo, uno de mis objetivos puede ser iniciar en tiempo y forma el proyecto. Otro objetivo, no tener retrasos dentro de la obra. Otro objetivo, cumplir con la calidad especificada. Cumplir con los materiales solicitados. Esos pueden ser mis objetivos dentro de un proyecto. Obviamente puedo tener objetivos más específicos, por ejemplo, que el personal se sienta satisfecho y eso pues me va a mejorar lo que es el rendimiento de mi personal, que no se desperdicien materiales, que los trabajadores trabajen de forma óptima, que no pierdan el tiempo. Esos pueden ser mis objetivos para cumplir la meta que es el proyecto que yo voy a construir. Bueno, continuamos con el siguiente punto. Acá lo que van a hacer en su proyecto, van a poner ustedes lo que es la meta, describen su proyecto, en qué consiste, y en la parte inferior ponen objetivos y por puntos van enumerando cuáles son los objetivos que ustedes tienen que cumplir para que al final se logre el proyecto que tienen asignado. Después viene lo que es el ciclo de vida del proyecto. Por acá no se vayan a confundir. Supongo que en otras materias están viendo lo que es el ciclo de vida de una obra. No confundamos el ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida de la obra. El ciclo de vida de la obra obviamente va a depender del tipo de obra. Por ejemplo, una casa habitación, pues su ciclo de vida es de 50 a 70, 80 años, que es lo que dura una generación. Uno, porque los materiales se deterioran, y otro porque muchas veces cuando ya viene otra generación a vivir a ese lugar, las tendencias ya han pasado de moda, entonces o se remodelan o se demuele y se hace una construcción acorde a las tendencias actuales. Ahora, el ciclo de vida del proyecto pues es algo similar, es ver todo lo que ocurre a lo largo ¿de qué? Pues del proyecto. En este caso, el ciclo de vida del proyecto es el conjunto de fases que son divididos los proyectos para facilitar su gestión. Esta división es realizada por los directores de proyectos. Acá les puse una imagen
de algunas divisiones. Por ejemplo, el ciclo de vida puede ser la inversión, los resultados y la evolución que se tuvo. Esas partes las podemos subdividir más. Por ejemplo, dentro de la inversión podemos tener lo que es el seguimiento, el análisis, el diseño. Dentro de los resultados va a estar el desarrollo, la implantación y para la evolución pues está la explotación y el mantenimiento. En el caso de una obra, ¿cuál sería el ciclo de vida del proyecto? Acuérdense que al inicio se vieron lo que fueron las fases, entonces vamos a tener todas esas fases desde la planeación hasta el cierre. Dentro de esas fases, ustedes pueden ir subdividiendo, por ejemplo, ciclo de vida del proyecto, planeación, y pueden poner otras partecitas más pequeñas dentro de la planeación, recabación de datos, análisis del terreno, trámites de permisos. Esos pueden ser sus puntos más pequeñitos dentro del ciclo de vida que va a tener lo que es el proyecto. Van a haber fases que tengan más partes, por ejemplo, lo que es el desarrollo, que se van a dividir las partidas y todo el trabajo, a otras fases que van a tener pues partes más pequeñitas. Eso es respecto al ciclo de vida del proyecto. Después vienen lo que son los activos de obra. Los activos de obra va a ser todo aquello que nosotros tenemos, en el caso de una empresa, todo aquello que le da valor a la empresa. Por esta vez nos vamos a quedar en lo que son los activos fijos, que los activos fijos los podemos dividir en tres, en no depreciables, depreciables y agotables. ¿A qué nos referimos con esto? Los no depreciables son aquellos que aún con el paso del tiempo no pierden valor. Los depreciables son los que pierden valor y los agotables pues son los que se nos pueden pues terminar. Por ejemplo, habrán escuchado decir a sus papás o a sus abuelitos, antes con 2 pesos yo compraba 2, 3 kilos de carne, iba al mercado, compraba esto o lo otro. Y si ahorita con 2 pesos no hago nada, ¿qué es eso? Pues obviamente es la depreciación. Por eso es que las tasas de los salarios siempre van aumentando. ¿Por qué? Por la inflación que hace que el valor en sí del dinero pues vaya perdiendo valor. Pero hay ciertas cosas que no pierden valor. Por ejemplo, un terreno. Yo puedo comprar hoy un terreno, digamos, en 100,000 pesos, pero en 10 años ese terreno ya no vale 100,000 pesos, ya vale un poquito más. ¿Por qué? Porque no pierde su valor en función del tiempo, sino que muchas veces incluso hasta aumentan, superan la tasa de inflación. Esta tasa de inflación es una tasa que se calcula al fin del año. Regularmente en México esa tasa de inflación está entre el 3, 4%, 5%, se busca no superarla. Bueno, las autoridades buscan que no se supere, algunas veces se supera, pero pues varía. Puede ser que los alimentos estén en un 6%, lo que son automóviles estén en un 3%, pero al final se hace un promedio y se obtiene la tasa de inflación. Entonces, los elementos no depreciables, la característica que tienen es que no van a perder su valor conforme esté pasando el tiempo. Quizás ganen, pero pues no pierden, por lo menos conservan. Ahora, los depreciables sí son aquellos que pierden valor, en el caso de edificios, maquinaria, vehículos, muebles. ¿Por qué edificios? Un edificio, recordemos que con el paso del tiempo, pues se va deteriorando. Y si a mí me ofrecen, digamos, hay 2 terrenos, los dos tienen la misma construcción, exactamente igual, los mismos servicios, están uno al lado del otro, pero resulta que uno lo acaban de construir, tiene 6 meses, y el otro pues ya tiene 10 años y me lo ofrecen al mismo precio. Pues, ¿qué va a pasar? Obviamente yo voy a comprar la construcción nueva. ¿Por qué? Porque yo sé que la que ya tiene 10 años pues con el paso del tiempo ya tuvo algún deterioro. Entonces, un edificio, pues sí, va a ir, su precio se va a ir afectando. Algo muy común que escuchamos también es con los vehículos.
que muchas veces cuando empezamos a trabajar, que te dicen, no te compres un carro, mejor cómprate un terreno, eso te va a aumentar el valor. Cuando tú compras un coche de agencia y lo quieres vender incluso a la semana que tú lo sacaste de la agencia, ese coche ya no vale lo mismo. Con un particular no lo vas a vender al mismo precio que lo sacaste de agencia y tampoco la agencia te lo va a recibir al mismo precio si se lo quisieras vender. Siempre te dan un precio menor. ¿Esto por qué? Por la depreciación. Y también vamos a tener los activos agotables, que en el caso que pueden ser, por ejemplo, minas, bosques, que una mina la podemos estar explotando, pero va a llegar el momento en que eso se va a acabar y por eso se les denomina agotables. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en su proyecto? En su proyecto van a imaginar que ustedes son una empresa y para poder realizar ese proyecto, ustedes pues necesitaron ciertas cosas. ¿Qué cosas? Pues pueden ser vehículos, puede ser maquinaria, puede ser herramienta, puede ser que tengan un terreno donde tengan su empresa o cualquier otra cosa. Entonces van a enumerar los activos que utilizaron para poder realizar esa obra y los van a clasificar pues en estos tres apartados que son los no depreciables, depreciables y agotables. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto. ¿Qué son los planes subsidiarios? No sé si ya han escuchado este concepto. Muchas veces cuando una empresa falla, se va a la quiebra, a veces dicen, el gobierno me dio un subsidio. Entonces tendemos a ver lo que es el subsidio como una ayuda. Si nosotros buscamos este término de subsidio en un diccionario, vamos a encontrar que es algo que va en ayuda de, proviene del latín, que significa subsidiarius, que se da o se manda en socorro o subsidio o en ayuda de alguien. Entonces, en lo que nosotros estamos viendo, ¿qué cosa es un plan subsidiario? Recordemos que nosotros trabajamos lo que son nuestras etapas del proyecto, que por ejemplo acá les puse una tablita que viene dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, verificar el alcance, planificar la calidad, realizar el control de calidad, desarrollar el plan de recursos humanos, planificar la comunicación, distribuir información, informar sobre el desempeño, monitorear y controlar los riesgos, planificar las adquisiciones, administrar las adquisiciones, identificar a los interesados y gestionar las expectativas de los interesados. Ahora, esto es un plan bastante general, pero si nosotros vemos hacia el lado derecho, acá ya tenemos más elementos y a esto le vamos a llamar un plan subsidiario. ¿Por qué? Porque subdivide un poco más las tareas y nos ayuda a tener mejor control de las etapas que nosotros planteamos en un inicio. Por ejemplo, acá viene dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. En el caso de verificar el alcance, aquí dice planificar la gestión del alcance, validar el alcance, planificar la gestión de cronogramas, costos, calidad, control de calidad. Entonces, si ven acá, ya subdivide un poquito más cada una de estas etapas. Entonces, eso es un plan subsidiario. ¿Cómo lo aplicaríamos nosotros en nuestro proyecto? Por ejemplo, les decía que dentro de nuestros objetivos, un objetivo podría ser verificar que no se desperdicie material. ¿Cuál podría ser mi plan subsidiario? Entonces, mi plan subsidiario para que no se desperdicie material podría ser generar hojas de control de entrada y salida de materiales. Verificar a diario, hacer un corte de los materiales que sobran durante la ejecución de cierta actividad. Entonces, eso es un plan
subsidiario porque me va a dar apoyo para que yo cumpla esos puntos que señalé anteriormente. Por ejemplo, no sé, otro objetivo que yo pude haber planteado puede ser que los trabajadores rindan conforme al tabulador de rendimientos. ¿Qué voy a hacer para que ellos rindan? Ah, bueno, implementar el pase de lista. Verificar al fin de la jornada el avance por cada trabajador. Controlar los tiempos de descanso. Controlar los tiempos de desayuno. Entonces, eso es un plan subsidiario que me está ayudando a que yo pueda cumplir un objetivo. Lo siguiente, vamos a hablar de lo que son las líneas base. Por acá va a estar un poquito más fácil porque ustedes ya avanzaron con lo que es su cronograma. Entonces, una línea base, si nosotros hablamos de dibujo, cuando nosotros vamos a empezar a proyectar algunas líneas, pues no podemos empezar en una esquina o en la otra o en el centro, así nada más, porque sí, sino que nosotros buscamos una referencia, a partir de qué vamos a empezar a trazar. Entonces, a eso se le llama línea base. Por ejemplo, un isométrico, pues necesitamos una línea para que a partir de ello podamos trazar los ángulos y darle la inclinación que se solicita. Ahora, en un proyecto, nosotros necesitamos pues algo que nos dé un respaldo de decir, a partir de acá, pues vamos a realizar estos trabajos. Las líneas base pueden ser de distintos aspectos. No existe solamente una línea base. Por ejemplo, acá vamos a manejar ahorita dos líneas base que van a ser las líneas base de lo que es el tiempo y las líneas base de lo que es costos. Ustedes ya tienen lo que es su calendarización. Entonces, su línea base pues va a ser ese calendario que van a colocar en su proyecto. En su proyecto únicamente van a poner lo que es la ruta crítica. Si trabajaron el programita Project, pues por ahí hay una pestañita donde dice trazar ruta crítica o algo así. A ver, déjenme ver. Bueno, por acá dice mostrar la ruta crítica, pues le dan en esa parte y esas actividades ustedes las grafican, únicamente las que estén en la ruta crítica, y esa va a ser su línea base respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esas actividades son las que ustedes van a cuidar más para que su proyecto no se retrase, y obviamente pues todas las demás actividades también forman parte de la línea base, pero pues las demás pueden ser un poquito modificables, no va a pasar mucho si alguna de estas se llega a trazar. Entonces, eso es la línea base. Hay líneas base, como les decía, también de los costos. Por ejemplo, un proyecto me puede costar 1,000,000 de pesos, pero no significa que si ese proyecto tiene una duración de semanas, no significa que la primera semana me voy a gastar 100,000, la segunda otros 100,000 y así, sino que va a depender de las partidas que yo vaya teniendo. Puede ser que las primeras 3 semanas yo me gaste 50,000 pesos y la cuarta yo me gaste 300,000, así de una. Pero pues va a depender de las partidas que yo tenga y los costos que estos me estén generando. Entonces, a partir de mi cronograma, yo sé qué actividades tengo, cuánto estoy gastando en cada una de ellas, obviamente si ya tuviera mi presupuesto. Y en función de eso yo puedo graficar de esta forma, poniendo por acá ya sean días o semanas, y acá lo que es el costo total de mi proyecto. Y a esto se le llama una curva S. Ahorita ustedes no van a trabajar estas curvas de costos. ¿Por qué? Porque todavía les falta un poquito llevar todavía lo que es la materia de costos 1, costos 2, para que puedan empezar a trabajar estos elementos, pero pues tengan claro cómo se trabajan, es a partir de las partidas, genero cuánto me cuesta cada una de las partidas y con ese mismo cronograma, pues yo puedo ir sabiendo cuánto gasto voy a ir teniendo a lo largo de lo que es el tiempo. Entonces, ahorita para su RA, únicamente pues la línea base va a ser la línea de su ruta crítica que ya tienen trazada. Y el último punto es la justificación.
Como sabemos, todos los proyectos, cuando nosotros hacemos un proyecto, aparte de lo que es la descripción, objetivos, siempre llevan una justificación, debe haber un por qué se está realizando, no es nada más realizarlo porque sí. Por ejemplo, yo podría decir, digamos que yo fuera una autoridad municipal de obras y que diga, voy a hacer un andador a la mitad de la calle. Pues ahí me dirían, ¿estás loca? ¿Cuál es tu justificación? ¿Por qué vas a hacer eso? Y los carros. Y obviamente si no tiene una justificación, pues no me van a permitir hacer ese proyecto, que ahorita lo que estoy planteando es muy descabellado. Ahora, como les decía, todos los proyectos tienen una justificación. En el caso del que yo estaba trabajando, que era un andador, pues ¿cuál podría ser su justificación? Puede ser la realización del proyecto contribuirá a conectar, no sé, el edificio tal con el edificio tal, disminuyendo los tiempos de trayecto, supongamos que fuera en una escuela de los estudiantes, para movilizarse de un edificio a otro, asimismo en las temporadas de lluvia, evita que los alumnos, no sé, mojen su calzado, manchen los salones de lodo por tratar de disminuir los tiempos de recorrido. Esa puede ser mi justificación. En el caso de ustedes que están trabajando lo que es un muro de contención, pueden haber muchas justificaciones. Por ejemplo, una de las justificaciones puede ser contener el material para evitar que exista un deslave y tape la carretera, supongamos que estuviera en una carretera. Otro podría ser contener el material para poder realizar una plataforma donde se desplantarán viviendas, supongamos que va a ser para otro uso, etcétera. Un muro de contención puede tener muchas funciones y en función de eso, obviamente va a ir la justificación del por qué se está realizando esa actividad. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. ¿Seguros?